Y a partir de hoy, el balón del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe está en manos del Tribunal Superior de Bogotá. La Procuraduría y ahora la Defensa presentaron sus alegatos, ambos, Procuraduría y defensores, pidiendo tumbar la decisión de la juez en Bogotá, la juez Heredia, que condenó a 12 años de cárcel al expresidente Álvaro Uribe. El abogado del expresidente Uribe es el penalista Jaime Granados. Doctor Granados, buenos días. Néstor, buenos días. Saludo a ti, a la mesa y a toda la audiencia de Blue Radio. ¿Algún argumento? Estuve mirando por encima las 900 páginas, doctor Granados, que ustedes presentaron, básicamente lo mismo que alegaron ante la juez, que la grabación del expresidente Uribe desde la Corte Suprema de Justicia es ilegal, que no hubo coerción para el señor Monsalve. Néstor, la apelación se construye sobre un disenso o discrepancia o un ataque a la sentencia. No se puede hacer una repetición de argumentos propios del debate simplemente, sino que hay que confrontar la sentencia y mostrar en qué puntos está en desacuerdo, y sobre esa base se estructura esa apelación. Ante una sentencia de 1.114 páginas que contiene, a nuestro juicio, múltiples hierros, sesgos que identificamos por lo menos 43 en la valoración testimonial, y pues nos tocaba uno a uno y tocar todos los temas y explicar por qué está equivocada. Y evidentemente estaba equivocada en el tema de las escuchas ilegales, está equivocada en el tema de la valoración de los testimonios, incluyendo el de Monsalve, está equivocada en cuanto a la supuesta determinación que no hubo. Son múltiples los errores que señalamos en nuestra apelación y que son fruto pues de una visión totalmente parcializada de ella del análisis del caso, al extremo que, como podrás verlo también, incluso errores fueron de tal categoría que llegaron a hacer lo siguiente. Resulta que dijo ella, como un gran hallazgo propio de ella, que había habido un acontecimiento homérico, consistiendo en que ni más ni menos que ella había descubierto que el teléfono celular que utilizaba ella, Hilda Niño, la testigo Hilda Niño, en la cárcel del Buen Pastor, era el mismo que utilizaba Enrique Pardo Haches de La Picota cuando hablaban ambos con Diego Cadena. Lo que asumió ella, que era Diego Cadena quien les había suministrado un celular fantasma para que hablaran con él. Y resulta que la propia Fiscalía había ordenado la cancelación de interceptaciones al descubrir que ese teléfono celular era el del IMPEC, el conmutador del IMPEC. Y como conmutador del IMPEC, por supuesto, está en las cárceles. ¿Y cómo podía entonces ser un teléfono proporcionado por Diego Cadena cuando era el conmutador del IMPEC? Este tipo de ligereza del análisis es lo que está plagado esta sentencia, estimado Néstor. La juez había inferido sobre ese punto que me parece importante, doctor Granados, con base en esto, con base en que era el mismo número telefónico al que se comunicaban la exfiscal Hilda Niño y Enrique Pardo Hash, infirió con base en que Diego Cadena les había suministrado el teléfono, cuando al final nos cuenta usted que la Fiscalía determinó que estaban llamando desde el teléfono de la cárcel. A mí también, cuando usualmente llaman fuentes, incluso usted sabe, desde las cárceles, sí, me aparece el número telefónico siempre que llaman, por ejemplo, de la cárcel de Cómbita, y pueden llamar diferentes personas, pero siempre Exacto. aparece el mismo número telefónico. Sí, porque es el computador y eso está en las cárceles. Lo que quiero mostrar con esto es la ligereza que tuvo la jueza a sacar conclusiones. Infirió ella que si era el mismo número era porque Diego Cadena le había suministrado otro número para poder tener contacto con ella de sus arreglos ilegales, según ella. Lo que se ve claramente que no es cierto, que Diego Cadena no suministró ningún teléfono a ellos y que ese tipo de llamadas eran las que se hacían a través del conmutador del IMPEC. Con esto lo queremos llamar la atención a la opinión pública, es que una sentencia no puede cometer esos errores. Sí. Y así está plagado este fallo. Doctor Granados, las hemos identificado una a una en nuestra apelación. Veo por lo menos 5 o 6 apartados muy fuertes. Por supuesto, las interceptaciones que ustedes consideran ilegales contra el expresidente Uribe en el expediente de Nilton Córdoba Manyoma y la teoría que trajo la juez, teoría del derecho estadounidense al caso. Está el reloj espía de Juan Guillermo Monsalve, está el rol de Diego Cadena, está la subordinación de Diego Cadena. Pero quiero preguntarle por otro punto que ustedes tocan aquí y qué tanto peso podría tener eventualmente en la decisión del tribunal.
más allá de las pruebas o de rebatir estos elementos como el que usted nos está contando aquí hoy, frente a las motivaciones políticas? ¿Qué dice la apelación sobre esto, en particular sobre el preámbulo que lee la juez Sandra Heredia antes de la lectura de la sentencia? Sí, realmente, como viste, Ricardo, en nuestra apelación hicimos una introducción explicando que evidentemente tenemos una gran sensibilidad por lo que es el origen de la diosa Temis y lo que significa la justicia ciega y lo que significa actuar con imparcialidad. Pero justamente lo que hizo la juez con ese sentido del fallo, cuando hizo las explicaciones que dio, esa larga introducción, es la negación de la imparcialidad, es la negación de actuar sin sesgos políticos, es la negación de alguien que realmente quiera hacer simplemente justicia. En ningún caso habíamos visto jamás una introducción de esta naturaleza. Y lo pusimos de presente desde el mismo inicio de nuestra apelación para mostrar eso que a nuestro juicio es un desvarío de parte, con todo respeto, de la señora juez. Claro, pero más allá de eso, Ricardo, intervino simplemente, es también llamar la atención en algo. Y es que un juez, cuando tiene la oportunidad ya finalmente de tomar una decisión y trae a la reconstrucción de todo lo que pasó en un juicio, debe tratar de actuar con la mayor neutralidad. Y lo que mostramos en la apelación es que esa neutralidad no se dio, sino todo el tiempo fue una decisión sesgada. Y creo que esa es la gran lectura que llega a cualquier persona que se toma el trabajo de leer estas 904 páginas. Doctor Granados, esa declaración de la juez Heredia fue inusual y yo quisiera refrescarle la memoria sobre alguna de las frases. Abro comillas: la justicia ha llegado como debe ser, serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones. La justicia ha llegado, nadie está por encima de la ley ni por debajo de ella. Este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos y esa distinción es vital. La toga no tiene género, pero sí carácter. ¿Cuál de esas expresiones de la juez es sobre la que ustedes fundamentan el señalamiento de carácter político del discurso de la juez Heredia, doctor Granados? Es todo el conjunto, María Camila, es todo el conjunto de afirmaciones en sentido del fallo totalmente inusuales. Aquí no estamos juzgando a la persona, ni a la carrera política, ni a la forma de ser de Álvaro Uribe Vélez, ni el que haya sido 2 veces expresidente, senador más votado de la historia, no. Aquí se analizan unos hechos y se establecen unas conclusiones sobre esos hechos. Y eso fue lo que aquí no ocurrió. Y pues lo que hicimos fue mostrar que desde la misma introducción de la señora juez se podía ver lo que iba a ser luego la sentencia y pasamos luego a analizar en detalle la sentencia. No se trata de polemizar, siempre hemos actuado con respeto hacia ella, pero creemos que esa introducción era totalmente fuera de lugar. No cabía en una sentencia, es más propio de un discurso, de un interés o político o académico, si se quiere, pero ciertamente no una sentencia judicial. Sí. Doctor Granados, le hago una pregunta final, le agradezco estos minutos. En realidad es una pregunta de oyentes que quiero trasladarle, que seguramente se la han hecho a usted. ¿Por qué el presidente Uribe sigue utilizando redes sociales y participando activamente en temas de carácter político si tiene una decisión judicial en contra? Recordemos, Néstor, y te agradezco la pregunta para la opinión pública, que Álvaro Uribe Vélez mantiene incólume, es decir, intacta su presunción de inocencia. Así lo ordena el artículo 7º de la Ley 906 de 2004 en desarrollo del artículo 29 de la Constitución. Es decir, hasta que no exista una sentencia en firme ejecutoriada, se presume inocente y debe ser tratado como tal. Y toda persona inocente tiene derecho a hablar por teléfono y utilizar sus redes sociales. Así que él está haciendo lo propio de una persona que es, como es hoy, inocente. Y esperamos que luego de estudiar esta apelación, el tribunal ratifique su inocencia. Vale. Doctor Granados, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Gracias, Néstor. Adiós. Fuerte abrazo.